El secreto de Clara. En la apacible calle de los Olmos, todos conocían a Clara, la abuela que siempre tenía una galleta para ofrecer, una sonrisa sincera y un tono amable que hacía sentir a todos en casa. Su casa, con el jardín florecido y las persianas amarillas, parecía un refugio de paz. Pero detrás de esa fachada perfecta, un oscuro secreto la consumía. Tras la muerte de su esposo, Manuel, ella había guardado un silencio que con el paso de los años se volvió insoportable. Una tarde de verano, mientras el sol se filtraba entre las copas de los árboles, Clara decidió que era hora de contar la verdad. Reunió a su familia, sus hijos y sus adorados nietos, a quienes siempre había defendido con pasión, pero hoy su corazón latía con una incertidumbre desbordante. Ante sus miradas expectantes, Clara sintió el nudo en su garganta, esa sensación de opresión que tantas veces había silenciado. «Debo confesarles algo sobre su abuelo», empezó, y cada palabra parecía pesar toneladas. Manuel, el hombre del que todos hablaban con veneración, había sido deshonesto. Lo que nadie sabía era que había mantenido una relación clandestina con Dora, la comadre que ahora era considerada una mujer influyente en la comunidad. El murmullo en la sala se detuvo. La incredulidad se coló en cada rincón de la habitación. Y Clara sintió cómo la rabia subía a su pecho. Cada mirada furtiva, cada murmullo detrás de su espalda, regresaron en un torrente doloroso de recuerdos. «No puedo soportar más esta mentira», exclamó, y los rostros de su familia se tornaron pálidos. La rabia que había mantenido a raya ardió en el pecho de Clara. ¿Cómo podía ser posible? «¿De qué hablas?», preguntó, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. El aire se volvió denso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Dora, con lágrimas en los ojos, continuó. «Manuel y el grupo encubierto estaban tratando de desmantelar una red de corrupción. Tenían pruebas. Cuando él se negó a seguir, lo mataron». Las palabras de la comadre golpearon como un martillo. El mundo de Clara se tambaleó. Todo lo que había creído, cada susurro de traición, se desvanecía en un instante. «No, eso no puede ser cierto», gritó Clara, sintiéndose como si los cimientos de su vida se desmoronaran. El dolor y la confusión arañaban su mente. «¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué callaste?» «Porque no sabía si podía confiar en ti», respondió Dora, su voz quebrada. «Tenía miedo de que te incluyeras en esto. Pero ahora no veo otra opción. Ellos han venido a buscarme, y te buscarán a ti también». Justo entonces, un ruido sordo resonó en la calle. Ambas mujeres se quedaron en silencio, sus corazones latiendo con fuerza. Clara sintió un frío helador recorrer su cuerpo. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes buscaban venganza? Los ecos de risas, cerca de la casa de su hijo, parecían lejanos y ajenos. De repente, el teléfono de Clara sonó, resonando como un tambor en la penumbra. Se armó de valor para mirar la pantalla y encontró el nombre que nunca pensó en ver. «Lucas, mamá, necesito que vengas a la casa. Algo ha pasado». El caos se desató. Clara se levantó de la mano de Dora, que la miraba con pánico. No puedo enfrentarlo todo», susurró Clara, sintiendo que se desbordaba. «Hay demasiado en juego». ¿Qué le esperaba a su familia? ¿Qué revelaciones quedaban por descubrir? El mundo parecía girar en torno a ella, y el miedo se convirtió en certeza. No había manera de escapar. Juntas, las dos mujeres miraron la puerta, sabiendo que todo estaba por cambiar, que el horror y la verdad se acercaban a pasos agigantados. Todo iba a explotar. La vida de Clara, su familia, el legado de Manuel, estaban en juego. Una ola de emociones la invadió, y mientras se dirigían a la salida, el futuro se tornó oscuro y desbordante de incertidumbre. Clara y Dora intercambiaron miradas. La situación se tornaba más tensa. El corazón de Clara latía con fuerza, como si quisiera escapar. Se dirigieron rápidamente hacia la puerta, pero algo en su interior la frenó. No podía dejar que su familia se sumergiera en ese caos sin entenderlo todo. Las palabras de Dora resonaban en su mente. Ellos están buscando respuestas.
Justo cuando iba a abrir la puerta, un grito desgarrador atraviesa el aire, arrastrando su atención. Era Licas, y su voz temblorosa llenó el aire. «¡Abuela! ¡Ayuda! ¡Están aquí!». Un frío paralizante recorrió a Clara. Llevaba años protegiendo a su familia de los demonios del pasado. Se lanzó hacia la ventana, intentando vislumbrar lo que sucedía en la calle. Allí, en medio del silencio, figuras oscuras se movían sigilosamente, como sombras acechantes. Clara sintió una presión en su pecho. El horror se apoderaba de su mente. «¿Quiénes son?», preguntó Clara, con la voz apenas audible. «Son hombres peligrosos, Clara. Tienen que ver con lo que ocurrió con Manuel», dijo Dora, sus ojos grandes como platos. «Tú no estás a salvo». Justo en ese momento, la puerta de la casa estalló con un golpe ensordecedor. Clara se volvió sumida en la confusión. La figura de un hombre alto y amenazante apareció en el umbral. Su rostro era una máscara de furia y determinación, y en sus manos sostenía un arma que relucía bajo la luz tenue. «Dora, ya es hora de tagar», crujió el hombre, sus ojos fijos en la comadre, lleno de rancor. Clara se interpuso entre ellos, aunque sentía que su cuerpo se aflojaba por el miedo. «No, espera, ¿qué está pasando aquí?». La valentía se mezclaba con el pánico, una mezcla explosiva que la mantenía. «Note, tu marido no fue solo un traidor, Clara. Hizo algo hombre enredado en algo mucho más profundo. Y ahora ellos vienen a buscar justicia. Y tú también eres parte de esto». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. La traición se entrelazaba con la ira. ¿Cómo había podido fallar en ver quién era realmente su esposo? En un instante, sus recuerdos se transformaron en espejos rotos, cada uno reflejando una parte de una verdad que no deseaba aceptar. Pero el hombre alto no esperaba más. «¡Movidos! ¡Vamos!», ordenó, y en el aire flotaba un aire de inminente peligro. Las luces parpadeaban en su mente. Clara se dio cuenta de que Lucas estaba en la espiral de esta locura. «¡Lucas!», gritó. «¡Estás a salvo! ¡Atrás! ¡No te acerques!». Justo cuando se dirigía hacia la salida, el hombre sonrió de forma amenazante. Un destello de complicidad cruzó su mirada. «Tu nieto estuvo involucrado también, atraído por el mismo juego peligroso». El aire se volvió denso. Clara sintió la presión. Todo se precipitaba como un torrente. Las palabras resonaban en su cabeza, mientras la realidad se desdibujaba. Lucas, su querido Lucas, atrapado en la red de secretos de su abuelo. Y ahora el hombre estaba afuera, esperando, listo para llevarse a aquellos que había querido proteger. El terror le llenó el pecho, y en un golpe apremiante, Clara tomó una decisión. «Dora, necesitamos una salida», exclamó, y en la urgente búsqueda se encontró entre la verdad y la traición. El futuro de su familia pendía de un hilo, y cuando el sonido de pasos resonó fuera de la puerta, Clara supo que había un camino que tomar, y quizás una verdad aún más aterradora por descubrir. Todo había cambiado de una manera que apenas podía procesar. Clara estaba en un instante crucial de su vida. Las palabras del hombre resonaban como un trueno en su mente. La verdad sobre Manuel, sobre su familia, amenazaba con desmoronarse en 1000 pedazos. «Lucas», gritó, pero su voz apenas lograba salir entre el caos. El aire se volvió pesado. Un silencio inquietante llenó el espacio. Dora, temblando de miedo, se aferró a su brazo. «No podemos quedarnos aquí. Clara, debemos escapar». Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre alto dio un paso adelante. «Si te vas, no protegeré a tu familia, y no necesito que nadie salga herido». Su voz era grave, como una tormenta que se avecinaba. Clara se estremeció. ¿Qué quería decir con eso? Un grito desgarrador rompió en 1000 pedazos. El silencio, proveniente de Lucas. «¡Ayuda!». El pánico en su voz resonó como un eco aterrador. Clara se giró en un instante hacia la ventana. Lo que vio le heló la sangre. En la calle, una figura conocida se acercaba. Era Dora, la comadre, pero su porte y expresión eran completamente diferentes. Llevaba un abrigo negro. Sus ojos reflejaban una intensidad perturbadora. «Dora, ¿qué está pasando?». Clara
No podía creer lo que veía. La expresión de la mujer era una mezcla de determinación y una oscura satisfacción que apenas podía reconocer. Era como si la conociera, pero a la vez era una extraña. Clara, tenemos poco tiempo, pero sigue mi plan, dijo Dora, mientras retrocedía hacia la oscuridad afuera, ignorando las órdenes del hombre. Oh, pero olvidas tu lección más importante, querida, continuó, su voz ahora, gélida y calculada. Un golpe de efecto es lo que se necesita. El hombre se quedó boquiabierto. ¿Qué haces? No puedes irte. La confusión se convirtió en terror al instante. ¿Acaso Dora había estado planeando algo sin que ella lo supiera? La realidad empezó a hacer clic. Cada pieza encajaba en un rompecabezas que Clara nunca supo que existía. Y antes de que pudiera procesar la traición, el caos estalló. Un disparo resonó atronador, y todo se volvió un torbellino de pánico. ¡Corre! ¡Clara, ven! Gritó Lucas desde la puerta trasera. Su voz temblorosa, pero firme. Al fondo, la figura de un hombre vestido de negro se precipitó a través del umbral, y el terror invadió cada rincón. «¡Suelta el arma!», ordenó el hombre alto. Pero otro disparo lo interrumpió, impactando en la pared justo a su lado. Un grito resonó, pero no era de Clara, era de Dora. Se había puesto delante de Clara en un acto instintivo. El tiempo se detuvo. Ella vio a su comadre tambalearse, y en un instante, las líneas de amistad, lealtad y traición se difuminaron en una ablución de sangre. El caos se aferraba a sus entrañas, y el horror se convirtió en un gustoso veneno. «Dora, no», susurró Clara, sintiendo que el nudo en su garganta la asfixiaba. Pero otra revelación se asomaba entre brumas. Dora, mientras caía, sacó algo de su abrigo. Era un pequeño dispositivo. «Clara, este es el único modo de hacer justicia. El secreto de Manuel está aquí en este archivo. Lo que él dejó es lo único que puede detener esto. Haz que cuente». Con esas últimas palabras, su voz se apagó. El hombre alto, olvidando su arma, se lanzó hacia el cuerpo de Dora, pero Clara levantó el dispositivo entre sus temblorosas manos. Era su única salvación. Al mismo tiempo, el sonido desesperado de Lucas se acercaba a ella. Su rostro se reflejaba en cada latido de dolor. Todo dio un giro. La confusión que había creado una losa de traiciones se estaba volviendo peligrosa. ¿Era realmente Dora una aliada o parte de la trama de oscuros secretos? Cada decisión se convertía en un precipicio del que no podía retroceder. ¿Qué hacer?, se preguntó, mientras el caos seguía su curso. ¿Podía confiar en lo que se le había revelado? ¿O todo era un juego más en el que las vidas estaban en la balance? Sus manos temblaban mientras el sudor corría por su frente. El mundo se desmoronaba a su alrededor, y el futuro de su familia pendía de un hilo tan delicado como la vida que una vez conoció. Clara sabía que la verdad podría aplastarla o liberarla, pero en este momento la incertidumbre era un monstruo sediento de sangre que acechaba en cada rincón, y sin saber qué camino tomar, su vida volvería a cambiar para siempre. Clara estaba en un instante crucial de su vida. Las palabras del hombre resonaban como un trueno en su mente. La verdad sobre Manuel, sobre su familia, amenazaba con desmoronarse en 1000 pedazos. «¡Lucas!», gritó, pero su voz apenas lograba salir entre el caos. El aire se volvió pesado. Un silencio inquietante llenó el espacio. Dora, temblando de miedo, se aferró a su brazo. «No podemos quedarnos aquí, Clara. Debemos escapar». Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre alto dio un paso adelante. «Si te vas, no protegeré a tu familia. Y no necesito que nadie salga herido». Su voz era grave, como una tormenta que se avecinaba. Clara se estremeció. ¿Qué quería decir con eso? Un grito desgarrador rompió en 1000 pedazos el silencio, proveniente de Lucas. «¡Ayuda!». El pánico en su voz resonó como un eco aterrador. Clara se giró en un instante hacia la ventana. Lo que vio le heló la sangre. En la calle, una figura conocida se acercaba. Era Dora, la comadre, pero su porte y expresión eran completamente diferentes.
Llevaba un abrigo negro. Sus ojos reflejaban una intensidad perturbadora. «Dora, ¿qué está pasando?» Clara no podía creer lo que veía. La expresión de la mujer era una mezcla de determinación y una oscura satisfacción que apenas podía reconocer. Era como si la conociera, pero a la vez era una extraña. «Clara, tenemos poco tiempo, pero sigue mi plan», dijo Dora, mientras retrocedía hacia la oscuridad afuera, ignorando las órdenes del hombre. «Oh, pero olvidas tu lección más importante, querida», continuó, su voz ahora gélida y calculada. «Un golpe de efecto es lo que se necesita». El hombre se quedó boquiabierto. «¿Qué haces? No puedes irte». La confusión se convirtió en terror al instante. ¿Acaso Dora había estado planeando algo sin que ella lo supiera? La realidad empezó a hacer clic. Cada pieza encajaba en un rompecabezas que Clara nunca supo que existía. Y antes de que pudiera procesar la traición, el caos estalló. Un disparo resonó atronador y todo se volvió un torbellino de pánico. «¡Corre! Clara, ven», gritó Lucas desde la puerta trasera, su voz temblorosa pero firme. Al fondo, la figura de un hombre vestido de negro se precipitó a través del umbral y el terror invadió cada rincón. «Suelta el arma», ordenó el hombre alto, pero otro disparo lo interrumpió, impactando en la pared justo a su lado. Un grito resonó, pero no era de Clara, era de Dora. Se había puesto delante de Clara en un acto instintivo. El tiempo se detuvo. Ella vio a su comadre tambalearse, y en un instante las líneas de amistad, lealtad y traición se difuminaron en una ablución de sangre. El caos se aferraba a sus entrañas, y el horror se convirtió en un gustoso veneno. «Dora, no», susurró Clara, sintiendo que el nudo en su garganta la asfixiaba. Pero otra revelación se asomaba entre brumas. Dora, mientras caía, sacó algo de su abrigo. Era un pequeño dispositivo. «Clara, este es el único modo de hacer justicia. El secreto de Manuel está aquí en este archivo. Lo que él dejó es lo único que puede detener esto. Haz que cuente». Con esas últimas palabras, su voz se apagó. El hombre alto, olvidando su arma, se lanzó hacia el cuerpo de Dora. Pero Clara levantó el dispositivo entre sus temblorosas manos. Era su única salvación. Al mismo tiempo, el sonido desesperado de Lucas se acercaba a ella. Su rostro se reflejaba en cada latido de dolor. Todo dio un giro. La confusión que había creado una losa de traiciones se estaba volviendo peligrosa. ¿Era realmente Dora una aliada o parte de la trama de oscuros secretos? Cada decisión se convertía en un precipicio del que no podía retroceder. «¿Qué hacer?», se preguntó, mientras el caos seguía su curso. ¿Podría confiar en lo que se le había revelado? ¿O todo era un juego más en el que las vidas estaban en la balanza? Mientras el hombre alto se abalanzaba, un estruendo sacudió la sala. La puerta trasera se estrelló y una figura emergió de la oscuridad. Era Manuel. Clara se quedó paralizada. Creyó que estaba muerto. La imagen de su esposo, igual a como él era antes de la tragedia, iluminó la habitación con un halo de confusión y horror. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó él, su voz resonante y ansiosa. Clara sintió que el aire la abandonaba. Todo se detuvo. Quizás Manuel tenía respuestas. Quizás la verdad no era lo que ella pensaba. Dora, en el suelo, misteriosamente había sido el catalizador de toda esta locura. «Clara, no confíes en él, es un traidor», gritó, su voz llena de pánico. El caos y las emociones colisionaron en un torbellino. «No, nunca fui un traidor», rugió Manuel, su mirada abrumando a todos. «Es cierto, he estado involucrado en algo oscuro, pero no era lo que piensan. Tenía que protegerte». Clara sintió que todo se desmoronaba nuevamente. La verdad era una trampa, y se debatía entre la confusión y la furia. Todo parecía un cruel juego. Pero en medio de toda esa tormenta, Lucas apareció, temblando. «Papá, debes irte, ellos los están buscando». Su voz quebrada llevaba una verdad oculta que Clara no podía comprender. El hombre alto, aturdido, miró a todos, y mientras se giraba hacia Manuel, un tercer disparo resonó. Un golpe certero a la espalda de Manuel lo hizo caer de rodillas. «No, no, no»,
Clara gritó, y mientras la oscuridad comenzaba a rodear a su esposo, una revelación impactante surgió entre el caos. Todo lo que creía sobre su vida, su familia e incluso su amor colapsaba. El hombre alto sonrió, sus ojos llenos de un secreto macabro, y con su último aliento, Manuel dijo: Clara, la verdad está en la memoria de esos que caen y los que se levantan. En un instante, todo se difuminó, y Clara entendió que la verdad no solo implicaba a su familia, sino también a ella misma. Con el corazón latiendo descontroladamente, se dio cuenta de que la traición había sido más cercana de lo que había imaginado. Quizás era ella la pieza principal, en un juego más grande que nunca pudo concebir. Los secretos estaban a punto de reventar, y Clara, atrapada en el centro de todo, ya no sabía si quería escapar o descubrir hasta dónde llevaría su oscuro legado. Clara estaba paralizada, las palabras de Manuel resonaban en su mente, pero el caos que los rodeaba se apoderaba de ella. El sudor le corría por la frente, y su pecho se sentía como si estuviera a punto de explotar. A su alrededor, el ruido de la batalla entre la vida y la muerte rugía a su alrededor. El tiempo pareció detenerse. Lucas, su amado nieto, estaba en estado de pánico, luchando por salir de la terrible pesadilla que lo cercaba. «¡Abuela, vamos!», gritó, su voz llena de desesperación. Pero Clara no podía, no entendía nada. ¿Estaba realmente su esposo involucrado en algo tan terrible?, insistió Lucas. Su voz era un eco de urgencia. En ese instante, Dora, que se debatía entre la vida y la muerte, dejó caer un objeto brillante al suelo. Un pequeño dispositivo, como un teléfono antiguo, que emitía un suave parpadeo. Clara se agachó por instinto, aún en shock. Cuando lo tomó, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «Clara, ese es el secreto», gritó Manuel, su voz mezclada con el miedo. «No dejes que caiga en manos equivocadas». Dolor y miedo chorreaban en cada palabra. Sin aviso, las luces de la habitación comenzaron a parpadear. Los murmullos en la casa se transformaron en gritos y el caos se intensificó. Las sombras de los hombres armados se precipitaron por la casa como un huracán. La situación era crítica y Clara sabía que debían actuar rápidamente. «¡Atrás!», rugió el hombre alto, pero Clara ya no escuchaba. La visión de lo que estaba pasando se nubló al mirar a Lucas, que pronto se transformó en un blanco fácil. La adrenalina se disparó dentro de ella. «¡Lucas, ven aquí ahora!». Aunque la situación parecía perdida, algo cambió. Un estruendo resonó desde la calle, y un grupo de personas, entre las que Clara reconoció a varios vecinos. Entró a la casa sin miedo. Como en un sueño, se abrieron paso, armados con palos y herramientas de jardinero. Sin embargo, en medio del tumulto, algo inesperado ocurrió. Una figura familiar apareció en el marco de la puerta delantera, entre las sombras y el desorden. «Detente, no dispares», dijo, y con esas palabras, el corazón de Clara se detuvo. Era Pedro, el hermano de Manuel, al que todos creían muerto en un accidente años atrás. Clara sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. «¿Pedro, estás vivo?», balbuceó, sintiendo que el aire se le escapaba. Ella había logrado poner a su hermano en el sótano, lejos del mundo, y había creído que nunca volvería a verlo. «Clara, hay mucho que entender. He estado en peligro, pero todo esto es mucho más grande de lo que pensábamos». Su voz temblaba con la carga de años de silencio. «El juego de tu esposo y lo que le ocurrió tiene raíces profundas y peligrosas». La confusión en la habitación creció al instante. Mientras Clara buscaba respuestas, Pedro avanzó a la sala en un torbellino de acción. «Lucas, quédate con tu abuela, ahora no. Es el momento de dudar». Pero, en un giro sombrío, el hombre alto reaccionó rápidamente y apuntó su arma. Pero Pedro, antes de que pudiera apretar el gatillo, atrajo la atención con un grito desgarrador. «No puedo dejar que esta familia caiga. Me rehúso». Con un disparo resonante, la escena se tornó caótica. Clara sintió que el tiempo se rompía. Cuando el sonido del golpe de la bala reverberó, el impacto dejó marcas profundas en su alma. El miedo de perder a su familiar más cercano llenó la habitación de terror.
Pero el giro no terminó ahí. Un grito, más allá del ruido feroz, asombró a todos sin previo aviso. La puerta trasera se abrió de golpe. Otra figura emergió, entre las sombras de la noche. Con un brillo helado en sus ojos, alguien avanzaba, dejando a todos paralizados. ¿Qué carajo ha pasado aquí?, preguntó con una voz llena de una calma aterradora. Se trataba de Dora, esa que antes había creído su amiga y ahora se veía como una sombra de sí misma. Creí que habíamos cerrado ese capítulo, dijo, mientras el desdén en su mirada cegaba la esperanza de un futuro. Las piezas del rompecabezas caían a su alrededor. Todo lo que Clara había creído estable y verdadero estaba en peligro de desmoronarse ante sus ojos. Y justo cuando pensaba que no podía haber más revelaciones, vio algo brillar en la mano de Dora. Un viejo documento. Este es el verdadero secreto, el legado de Manuel y lo que esconde su muerte, susurró con la voz quebrada. Era una bomba emocional, una verdad oculta dispuesta a estallar. Clara sintió que su estómago se revolvía, incapaz de procesar toda la revelación que giraba a su alrededor. ¿Qué podía contener aquel documento? ¿Sería la verdad que tanto había buscado o la ruina de su familia? Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y con cada destello las sombras danzaban, creando un ambiente de terror, tensión. Algo iba a estallar, y con eso, Clara se dio cuenta de que el caos estaba apenas empezando. Todo lo que creía conocer estaba a punto de desmoronarse. Ella solo podía sentir el frío del terror y la inevitable llegada de la verdad que lo cambiaría todo. Clara estaba paralizada. Las palabras de Manuel resonaban en su mente, pero el caos que los rodeaba se apoderaba de ella. El sudor le corría por la frente y su pecho se sentía como si estuviera a punto de explotar. A su alrededor, el ruido de la batalla entre la vida y la muerte rugía a su alrededor. El tiempo pareció detenerse. Lucas, su amado nieto, estaba en estado de pánico, luchando por salir de la terrible pesadilla que lo cercaba. «¡Abuela, vamos!», gritó, su voz llena de desesperación. Pero Clara no podía, no entendía nada. ¿Estaba realmente su esposo involucrado en algo tan terrible? «Ahora», insistió Lucas. Su voz era un eco de urgencia. En ese instante, Dora, que se debatía entre la vida y la muerte, dejó caer un objeto brillante al suelo. Un pequeño dispositivo, como un teléfono antiguo, que emitía un suave parpadeo. Clara se agachó por instinto, aún en shock. Cuando lo tomó, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «Clara, ese es el secreto», gritó Manuel, su voz mezclada con el miedo. «No dejes que caiga en manos equivocadas». Dolor y miedo chorreaban en cada palabra. Sin aviso, las luces de la habitación comenzaron a parpadear. Los murmullos en la casa se transformaron en gritos y el caos se intensificó. Las sombras de los hombres armados se precipitaban por la casa como un huracán. La situación era crítica, y Clara sabía que debían actuar rápidamente. «¡Atrás!», rugió el hombre alto. Pero Clara ya no escuchaba. La visión de lo que estaba pasando se nubló al mirar a Lucas, que pronto se transformó en un blanco fácil. La adrenalina se lispagó dentro de ella. «Lucas, ven aquí ahora». Aunque la situación parecía perdida, algo cambió. Un estruendo resonó desde la calle y un grupo de personas, entre las que Clara reconoció a varios vecinos, entró a la casa sin miedo. Como en un sueño se abrieron paso, armados con palos y herramientas de jardinero. Sin embargo, en medio del tumulto, algo inesperado ocurrió. Una figura familiar apareció en el marco de la puerta delantera, entre las sombras y el desorden. «Detente, no dispares», dijo, y con esas palabras, el corazón de Clara se detuvo. Era Pedro, el hermano de Manuel, al que todos creían muerto en un accidente años atrás. Clara sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. «Pedro, ¿estás vivo?», balbuceó, sintiendo que el aire se le escapaba. Ella había logrado poner a su hermano en el sótano, lejos del mundo, y había creído que nunca volvería a verlo. «Clara, hay mucho que entender. He estado en peligro. Pero todo esto es mucho más grande de lo que pensábamos». Su voz temblaba con la carga de años de silencio. «El juego de tu esposo y lo que le ocurrió tiene raíces profundas y peligrosas». La confusión en la habitación creció al instante.
Mientras Clara buscaba respuestas, Pedro avanzó a la sala en un torbellino de acción. «Lucas, quédate con tu abuela. Ahora no es el momento de dudar». Pero, en un giro sombrío, el hombre alto reaccionó rápidamente y apuntó su arma. Pero Pedro, antes de que pudiera apretar el gatillo, atrajo la atención con un grito desgarrador. «No puedo dejar que esta familia caiga. Me rehúso». Con un disparo resonante, la escena se tornó caótica. Clara sintió que el tiempo se rompía. Cuando el sonido del golpe de la bala reverberó, el impacto dejó marcas profundas en su alma. El miedo de perder a su familiar más cercano llenó la habitación de terror. Pero el giro no terminó ahí. Un grito más allá del ruido feroz asombró a todos sin previo aviso. La puerta trasera se abrió de golpe. Otra figura emergió entre las sombras de la noche. Con un brillo helado en sus ojos, alguien avanzaba, dejando a todos paralizados. «¿Qué carajo ha pasado aquí?», preguntó con una voz llena de una calma aterradora. Se trataba de Dora, esa que antes había creído su amiga y ahora se veía como una sombra de sí misma. «Creí que habíamos cerrado ese capítulo», dijo, mientras el desdén en su mirada cegaba la esperanza de un futuro. Las piezas del rompecabezas caían a su alrededor. Todo lo que Clara había creído estable y verdadero estaba en peligro de desmoronarse ante sus ojos. Y justo cuando pensaba que no podía haber más revelaciones, vio algo brillar en la mano de Dora. Un viejo documento. «Este es el verdadero secreto, el legado de Manuel y lo que esconde su muerte», susurró con la voz quebrada. Era una bomba emocional, una verdad oculta dispuesta a estallar. Clara sintió que su estómago se revolvía, incapaz de procesar toda la revelación que giraba a su alrededor. ¿Qué podía contener aquel documento? ¿Sería la verdad que tanto había buscado o la ruina de su familia? Un grito rompió el silencio, profundo y desgarrador. Era el hijo de Dora, Julián, quien había quedado atrapado en medio del fuego cruzado. «Mamá, por favor», clamó, con lágrimas corriendo por su rostro. La imagen golpeó fuerte en Clara, quien entendía el horror de esa situación. En medio de la confusión, el dolor, el ruido de armas y gritos se intensificó. Los hombres armados se movieron por la casa, buscando desatar el caos. El tiempo se detuvo en ese instante. Cada susurro de vida se transformó en una lucha. Clara miró a Pedro, a Lucas, al hombre que había llamado su esposo, y a Dora cambiando. Todo se trata de lealtad, de sacrificios, pero no puedes perder a los que amas, dijo Pedro, su voz resonando en la tormenta. ¿Era verdad? ¿Era solo un juego que los mantenía atrapados? Cada mirada, cada grito, cada golpe resonaba con el eco de un futuro que ya no podía ser el mismo. El mundo en el que había vivido estaba desmoronándose, y ella se dio cuenta, de repente, de que todo lo que creía rugía como un trueno lejano. Lucas, su amado nieto, estaba en estado de pánico, luchando por salir de la terrible pesadilla que lo cercaba. «¡Abuela, vamos!», gritó, su voz llena de desesperación. Pero Clara no podía, no entendía nada. ¿Estaba realmente su esposo involucrado en algo tan oscuro? «Ahora», insistió Lucas, su voz era un eco de urgencia. El corazón de Clara latía a 1000 por hora, mientras giraba su mirada hacia la figura de Dora, que se debatía entre la vida y la muerte. De repente, el sonido de un objeto metálico chocando con el suelo hizo que Clara se agachara.
Un pequeño dispositivo, como un viejo teléfono, emitía un suave parpadeo. Con manos temblorosas lo tomó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Clara, ese es el secreto», gritó Manuel, su voz llena de pánico. «No dejes que caigan manos equivocadas». Las luces de la habitación comenzaron a parpadear, y Clara sintió que el mundo se desdibujaba ante ella. Las sombras de los hombres armados se precipitaban por la casa como un tornado. La situación era crítica, y a pesar del caos, sabía que debían actuar rápidamente. «Atrás», rugió el hombre alto, pero Clara ya no escuchaba. La visión de lo que estaba pasando se nubló al mirar a Lucas, que pronto se transformó en un blanco fácil. La adrenalina se disparó dentro de ella. «Lucas, ven aquí ahora». El caos dio paso a un estruendo resonante. La puerta trasera se estrelló y un grupo de vecinos, armados con palos y herramientas, irrumpió en la habitación. Clara sintió un destello de esperanza, pero el segundo siguiente fue trágico. Las sombras también se movieron dentro de la casa, y el hombre alto se giró, empuñando un arma, mientras el miedo se apoderaba de ella. Pero inesperadamente, algo aún más sorprendente ocurrió. Una figura familiar apareció en el marco de la puerta. Era Pedro, el hermano de Manuel, al que todos creían muerto. Las palabras se le atragantaron en la garganta. «Pedro», murmuró, incapaz de creer lo que veía. «Clara, hay mucho que entender. He estado escondido». «Todo esto es una trampa», dijo Pedro de forma urgente, su mirada abrumada por el pánico. Antes de que Clara pudiera procesar su presencia, el hombre alto sacó su arma y apuntó directamente a él. «No dispares», gritó Clara. Pero el sonido del disparo resonó en la habitación y el impacto fue devastador. Pedro cayó al suelo. Un impacto que resonó en el corazón de Clara. El tiempo parecía detenerse. «No, Pedro», gritó, sintiendo que el dolor atravesaba su pecho como un puñal. En medio del caos, Lucas se arrojó hacia ella, tratando de protegerla, mientras las luces comenzaban a parpadear en una danza caótica, pero quedó en shock cuando vio a Pedro cambiar. Antes de que Clara pudiera reaccionar, su hermano empezó a levantarse, y una risa escalofriante salió de su boca. ¿Creían que estaba muerto? «Oh, no, todo fue parte del plan. Todo este tiempo me utilicé como cebo». La verdad se desmoronó en el aire, y el aliento de Clara se detuvo. Todo lo que creía saber se evaporó. «Mis queridos, piensan que son los héroes. Pero en este juego, yo soy el maestro», continuó Pedro, mientras la habitación se llenaba de murmullos de confusión. «Dora fue mi cómplice. El secreto de Manuel no solo era un secreto, era una trampa que armé desde el principio. Todo ha sido planeado». Clara sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Y si todo lo que creía, todas las traiciones, los dolores, no eran más que piezas de un juego macabro? La verdad era aún más oscura de lo que había imaginado. El rostro de Pedro pasó de ser de dolor a uno de triunfo. El caos había cobrado un nuevo significado. Las sombras de sus decisiones parecían tragarlas, y el terror se apoderaba de Clara. ¿Quién era realmente su familia? Ruidos y gritos se intensificaron. Cada segundo era un eco que retumbaba en su mente. El hombre alto miraba a Pedro, confundido y aterrorizado por la revelación, y todo se precipitaba en un instante de confusión e incertidumbre. «Pedro, ¿qué has hecho?», exclamó Lucas. Pero Clara apenas podía concentrarse, mientras las piezas del rompecabezas encerraban todo a su alrededor. Comprendió que este era solo el comienzo de algo más. La verdad estaba a punto de desnudarse en toda su cruel realidad, y Clara se sintió atrapada en un ciclo de traiciones interminables. El futuro de su familia, de su vida, pendía de un hilo, y la revelación finalmente la dejó atónita. Todo lo que pensó que sabía se transformó en cenizas, mientras el caos se desataba. ¿Qué haría ahora? ¿Podría encontrar un camino hacia la verdad? ¿O se hundiría en la oscuridad de cada secreto que la rodeaba? Clara se sentía atrapada en un remolino de confusión y dolor. «Pedro, ¿es realmente...?» La voz de Manuel resonaba en su mente, mientras las palabras de su hermano comenzaban a hundirla en una pesadilla. Las luces parpadeaban y el eco de la conmoción llenaba la habitación. Las miradas se cruzaban, desesperadas y temerosas. Lucas, con sus ojos abiertos como platos, se aferró a su brazo. «Mamá,
No confíes en él, es un traidor, gritó, su voz temblorosa y llena de miedo. La sala zumbaba con murmullos entre los vecinos, cada uno tratando de comprender el horror que se estaba desplegando ante ellos. «Enough», rugió el hombre alto, sujetando su arma con ambas manos. «¿Quién se atreve a interferir en esto? Tienen que irse, todos». Pero sus palabras parecían ahogarse en el caos. Clara tenía la cabeza girando, entre las revelaciones y el dolor por la muerte de Pedro. «No quiero perder a nadie más», exclamó, sintiendo que las lágrimas empezaban a resbalar por sus mejillas. Pero en ese momento, una explosión sorda resonó desde el exterior, como un trueno divino que cortó el aire. Las paredes temblaron y todos se quedaron en silencio. Un grito desgarrador atravesó la noche. «¡Auxilio! ¡Ayudadme!» era la voz de Dora. Clara se congeló, las palabras retumbaban en su mente. Inmediatamente, la imagen de su comadre, vibrante y decidida, se rompió en pedazos. Sin pensar, se lanzó a la ventana. Lo que vio le heló la sangre. Dora, arrastrándose por el suelo, estaba rodeada de sombras oscuras. Clara sintió que su corazón se detenía. «Dora, no», murmuró, incapaz de dejar de mirar. Las figuras vestidas de negro se acercaban lentamente. ¿Qué estaba pasando? De repente, como si el tiempo hubiera vuelto a su curso, alguien entró a la habitación. Era Julián, el hijo de Dora, con un rostro distendido por la angustia. «Mamá, vamos», gritó, pero las sombras estaban casi encima de él. «Julián, sal de aquí», le gritó Clara, pero su voz se ahogaba en el pánico. Un disparo resonante rompió la atmósfera. Clara se volvió, horrorizada. «No», gritó, mientras un fogonazo iluminaba la habitación. En el caos, la figura del hombre alto se tambaleó y cayó al suelo, su rostro ahora marcando la confusión y el terror. La sangre comenzó a manchar el suelo, un rastro oscuro en medio de la noche. «Oh, Dios mío», susurró Clara, sintiendo cómo la realidad empezaba a desvanecerse. ¿Quién había disparado? Las miradas se volvieron hacia Pedro, que estaba congelado en su sitio, sus ojos fijos. En la escena, entre el miedo y la sorpresa. «No fui yo», exclamó Pedro, levantando las manos, pero ya era demasiado tarde. El revuelo se había apoderado de todos. Los murmullos se intensificaban mientras los vecinos miraban a su alrededor, desconcertados. «¿Qué está pasando aquí?». Clara sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. De repente una explosión más fuerte reverberó, haciendo temblar las paredes. Las luces parpadearon y, en un instante que pareció eterno, la puerta principal se abrió de par en par. Una figura alta y ominosa se alzó en el umbral, su sombra proyectándose en la habitación. Clara se quedó helada al reconocer el rostro. «Manuel», exclamó, sintiendo que el tiempo se detenía. No podía ser. Se le hacía imposible aceptar que él, el hombre que había estado muerto, estaba de pie frente a ella, todavía lleno de vida. ¿Cómo es esto posible? Sus piernas flaquearon y el nudo en su garganta la oprimía. Las miradas de todos estaban fijas en Manuel, cada uno con una mezcla de incredulidad y terror. «Perdí mucho tiempo, pero estoy aquí para deshacer el daño», dijo él, y sus palabras salieron como promesas quebradas. Pero Clara no podía entender. «¿Por qué? Todo este tiempo me mentiste. ¿Por qué no viniste antes?». La rabia subía en ella, mezclándose con el alivio y la confusión. Porque había fuerzas más grandes en juego. «Estuve en la oscuridad, pero ahora tengo una oportunidad para arreglarlo todo», respondió Manuel, sin apartar la vista de su esposa. Afuera, las sombras que habían acechado a Dora se abalanzaron hacia la casa. El tiempo se convirtió en una pesadilla, y el horror de la realidad se apoderó por completo de Clara. Cada rostro, cada voz, cada relación se transformaba en una encrucijada cerrada en sí misma. Las respuestas estaban frente a ella, pero las preguntas se multiplicaban. Mientras los ecos de la confusión resonaban, el silencio fue cortado por otro grito desgarrador de Dora. «Clara, deténlo». Clara sintió un golpe helado en su pecho y se detuvo en el umbral de una verdad devastadora. El mundo se iluminó con un destello de terror. ¿Qué estaba a punto de ocurrir exactamente?
Las piezas encajaban de formas que nunca imaginó, y el caos se sentía más inminente que nunca. La vida que había construido estaba a punto de desmoronarse, y la lucha por comprender todo lo que había perdido comenzaba a desenredarse. Todo lo que pensó que sabía, que era verdad, estaba a punto de cambiar para siempre, mientras la sombra de lo que se acercaba prometía llevarse todo. Clara sintió que el aire se le escapaba mientras miraba a su esposo, Manuel. ¿Eres realmente tú? La incredulidad le oprimía el pecho. Las luces parpadeaban, y el caos se intensificaba. «Tienes que ser un fantasma», le gritó, mientras las lágrimas luchaban por salir de sus ojos. «Soy muy real, Clara. He vuelto para arreglar esto», respondió Manuel, su voz cargada de determinación. Pero el miedo y la desconfianza llenaban la sala. La verdad que había desmoronado su mundo aún no terminaba de revelarse. «No puedes volver ahora. Has arruinado nuestras vidas», exclamó Clara. Su tono era feroz, pero en su interior una pequeña chispa de esperanza intentaba asomarse. Por otro lado, Pedro, a quien todos creían muerto, se tambaleaba entre la vida y la muerte. La habitación estaba en un completo desorden. Los gritos y rumores dentro y fuera la aplastaban. «Clara, él no es el héroe que crees, es parte de una trampa», gritó Pedro, mientras se mantenía erguido. La mente de Clara giraba como un torbellino. ¿A quién debía creer? ¿Un hombre que había compartido su vida por años o uno que había regresado de entre los muertos? Al fondo, escuchó la voz de Lucas rasgar el aire, pidiendo ayuda. «Abuela, ten cuidado». El sonido de disparos resonó nuevamente. Clara sintió el frío recorrer su cuerpo al ver cómo uno de los hombres armados se abalanzaba hacia ellos. En un instante, su mundo se tornó negro. Sin embargo, una figura se interponía. Dora, surgida de la nada, disparando, cubriendo la salida. «No dejaremos que te hagan daño», gritó, con su voz firme como nunca antes. Fue como si el tiempo se detuviera. Manuel se lanzó hacia adelante. Sus instintos lo guiaban. «No, Dora». Pero el disparo se había efectuado, y el eco de la bala partía el aire a la mitad. En el caos, Clara sintió que el mundo se desvanecía, y su corazón se rompía con cada segundo que pasaba. Dora cayó. Su cuerpo se desplomó, el eco de su lucha resonando como un lamento. Clara, llena de pánico, se lanzó hacia ella. «¿Por qué lo hiciste?». Las lágrimas brotaron con una fuerza abrumadora, mientras sostenía la cabeza de su amiga. «Porque la verdad necesita salir a la luz», murmuró Dora, con dificultad para respirar. «Clara, tú eres la clave». En sus últimos momentos, sostiene un documento, un secreto que cambiaría todo. «Promete, hazlo, que esto no muera con nosotros». «No, por favor, no te vayas», Clara suplicó, mientras el caos continuaba a su alrededor. La luz en los ojos de Dora se apagó lentamente. Clara sintió que el dolor le atravesaba el alma. La tensión aumentaba en la habitación. Manuel, ahora en pie y con el corazón en la mano, había sido testigo de la escena. «Clara, debemos irnos. Esto no ha terminado», gritó, mientras trataba de evitar que la desesperación la aniquilara. «¿A dónde? Todo ha sido una mentira», Clara replicó, su voz temblorosa. Pero en su interior, una idea comenzaba a tomar forma. El documento que Dora había dejado, tal vez era la respuesta. Mientras el caos avanzaba, Clara echó un vistazo. El rostro aterrorizado de Lucas, las miradas de horror de los vecinos. El futuro de su familia pendía de un hilo. Y con el corazón palpitante, Clara comprendió que el final de esta locura dependía de ella. Aún con el dolor abrumador por perder a su amiga, Clara se llevó el documento. «Manuel, necesitamos salir ahora», exclamó, y en un instante sintió que tomaba las riendas de su vida. El legado de su esposo, los secretos de su familia. Todo giraba en torno a esta elección. Afuera, la noche estaba oscura y llena de peligro, pero Clara sabía que, a partir de ese momento, se convertiría en la heroína de su propia historia. Cuando cruzaron la puerta, se sintió renovada. La verdad estaba en el camino por descubrir, y Clara, con
Su familia a su lado estaba decidida a enfrentarse a lo que venga. Una nueva lucha la esperaba, llena de desafíos. Pero ahora sabía que estaban juntos, y, aunque lo más oscuro estaba por venir, había una chispa de esperanza. Mientras la historia se desenfrenaba, aquí te necesitamos. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo, porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de ayudar al canal con estas acciones. Gracias y nos vemos en la próxima aventura.